el maestro Jesús Ibarra, periodista investigador, quien nos trae pues este reportaje de una red de 6 hospitales obsoletos ya del ISSSTE que tiene o atiende, si se puede decir que atiende, porque la verdad las deficiencias, la cloaca que se ha pues destapado con todas estas manifestaciones, todas estas documentación de los estados, el estado que guarda sobre todo acá el Fernando Ocaranza en Hermosillo, pues bueno, 290,000 derechohabientes en Sonora para 6 hospitales y todavía estos hospitales obsoletos. Maestro Jesús Ibarra, ya está en la línea, sí. Buenos días, bienvenido. Alan, ¿qué tal? Un placer, muy buenos días. Saludos a la audiencia de Proyecto Puente. Muy bien, pues retomando ahí las palabras de nuestro querido Luis Alberto Jesús, ¿frente a qué estamos? Mira, Alan, en seguimiento al tema del ISSSTE, que ha acaparado los espacios noticiosos por la importancia del problema y por la enorme deficiencia, vamos a llamarlo así. Tú hablas de una cloaca destapada, yo mantengo que es un abandono sistémico del Sistema Federal de Salud, que se prometió sería mejor que en Dinamarca, y al menos en Sonora ha demostrado el abandono, principalmente desde los últimos 8 años, completo. ¿Y a qué vamos con esto? A que los datos que podemos, digamos, consultar, que obtuvimos, tanto por los repositorios de transparencia como abiertos del ISSSTE, muestran el siguiente panorama para Sonora, Alan. Sí. Hay 6 hospitales, sin embargo, el hospital de Sonora concentra el 60% de las operaciones o de las consultas médicas en Sonora. Esto es importante porque estamos hablando de una instalación que tiene más de 60 años de haber sido construida y que, a la luz de todos, las deficiencias en infraestructura, en equipamiento, en servicios son bastante claras. Es imposible ocultar el abandono que esto representa. Y como mencionas ahorita, pues bueno, el ISSSTE en Sonora atiende a 290 derechohabientes, pero resulta, Alan, que apenas la tercera parte es usuario efectivo de este Sistema Federal de Salud en Sonora. Alrededor de 96,600 personas usan activamente los servicios médicos del ISSSTE en Sonora. Y particularmente, hablando del hospital Ocaranza, que es, digamos, en estos momentos el punto crítico del sistema federal, un sistema federal fallido, otorga al año 490,000 consultas, realiza aproximadamente 6,000 hospitalizaciones y efectúa 4,300 procedimientos quirúrgicos. Aquí hay un dato interesante, que al año practica más de 1.6 millones de estudios diagnósticos. Lo interesante es los datos abiertos consultados indican que en este rubro de diagnósticos médicos, aquellos más complejos, más costosos o tecnológicamente de mayor costo para el ISSSTE son subrogados. Un 60% de los estudios subrogados que implican imagenología, tomografía, rayos X, los realizan hospitales particulares o personas físicas que tienen contrato o cobran al ISSSTE por esos servicios, principalmente en Hermosillo. Y hablando de esto, las deficiencias en otras unidades como San Luis Río Colorado, que atiende a personal jubilado del estado de Baja California, de Navojoa, de Nogales, de Guaymas, de Ciudad Obregón, las deficiencias son similares, son muy similares, y también los datos permiten ver este panorama, ¿no? Hay una especie de subutilización de las unidades médicas de San Luis Río Colorado, en Nogales, en Guaymas, principalmente. Muy pocos usuarios activos del ISSSTE van y se atienden ahí. Los datos no indican la causa. Habría que analizar con mayor cuidado o bien tener datos de mayor nivel granular que permitieran entender por qué los usuarios de esas unidades no van a atenderse ahí. Y de manera curiosa, el hospital de Navojoa tiene la siguiente particularidad. Ese tiene una sobreocupación. Tiene una capacidad de 110% de derechohabientes atendidos. Está rebasado por su capacidad, pese a ser un hospital pequeño.
Y pues bueno, esto ya nos habla no únicamente de una red de salud obsoleta en Sonora, sino también de que son insuficientes las camas, los hospitales, y de que es un sistema administrativamente abandonado también, ya que los datos indican que no se ha redistribuido, no se ha canalizado, o no hay una estrategia de regionalización de hospitales o demás unidades médicas en Sonora. Pero esto, Alan, y para que quede claro para el público también, no es nuevo. Esto no estalló el viernes pasado cuando el personal del ISSSTE se presentó con Medina en este espacio, ni estalló tampoco el domingo cuando el gobernador Durazo, presionado por la situación, realizó su primera visita, y mucho menos el lunes, cuando es el punto crítico donde estalla ya a nivel nacional esta crisis que muestra tanto el abandono federal como también la falta de observancia del gobierno del estado para ver qué está haciendo el delegado del ISSSTE y principalmente el director nacional del ISSSTE en Sonora, Martí Batres, que sigue atendiendo esta crisis desde un escritorio y desde un teléfono, posteando fotos de aires acondicionados instalados de manera reactiva y a todas luces mal instalados. Así es, maestro, coincido con usted, ¿no? Es un abandono sistemático que, pues, todos sabíamos de que había grandes deficiencias en el sistema de salud, sobre todo aquí en esta institución. Sin embargo, no se había dado el foco, ¿no? A lo mejor esta última semana ha cobrado mucha relevancia. Preguntarle, ¿ha tenido oportunidad de indagar o de alguna forma investigar las condiciones también de estos otros 5 hospitales? Porque aquí el Fernando Carranza, doctor Fernando Carranza, pues la verdad es que salen a la luz estos videos y uno pensaría que no se puede estar peor. ¿Usted tiene conocimiento de cómo están los otros 5 hospitales? No he visitado las otras clínicas, Alan, pero por medio de los datos abiertos, las solicitudes de transparencia y bueno, las denuncias que uno observa en redes sociales de municipios en San Río Colorado, en Guaymas, en Navojoa, la situación muestra un patrón sistémico de abandono. Pasa que Hermosillo estalla porque concentra al 60% de la demanda, pero el hecho de que hospitales como Navojoa sean tan pequeños y estén rebasados por su propia demanda de usuarios activos, indica que ahí hay un rezago también importante que la autoridad federal no ha atendido durante décadas. El hecho también de que el hospital de San Río Colorado, tan remoto a Hermosillo, a otras entidades, a otros municipios del estado, esté subutilizado por usuarios de 2 estados, indica también un problema en la falta de estructura de administración, ya en términos de gestión, de política del sistema federal del ISSSTE. Y también lo siguiente, Alan, el hospital de Ciudad Obregón del ISSSTE es el segundo más importante, ya que concentra en números redondos el 20% de las consultas. Entonces, ¿qué tenemos? Que Hermosillo y Ciudad Obregón conjuntos atienden al 80% de la derechohabiente, y los usuarios activos, lo cual también habla de una necesidad imperante, y esto debería ser urgente por parte del ISSSTE allá en la Ciudad de México, de tomar cartas en el asunto y no solo destinar recursos de manera reactiva, sino de retomar proyectos que de alguna manera han quedado olvidados y que podemos decir ahorita son hospitales fantasma, como el de Hermosillo, que se prometió en el otoño de 2023. De hecho, el gobierno del estado donó, se publicó un decreto en el boletín oficial para donar un terreno de 5 hectáreas cerca del estadio Fernando Valenzuela, pero a 2 años y medio de ese acto jurídico, de ese gesto político y simbólico también, porque se anunció que sería una inversión superior de 2,000 millones de pesos, con 150 camas, de especialidad, etcétera, etcétera. Sí. Lo cierto es que ahorita, Alan, podemos decir que es un hospital fantasma en detrimento del acceso al derecho a la salud, de 290,000 personas en todo el estado. Muy bien, pues bueno, ahí está. Y bueno, la respuesta de Martí Batres, el director general de esta institución, muy fría. No sé qué opines tú al respecto y si tuviste oportunidad también de buscar acercamiento con alguna autoridad aquí pues el delegado correspondería aquí en Sonora, ¿no, Jesús? En el caso de Martí Batres, es un comportamiento
que ha mantenido a lo largo de su carrera como político, ¿no? Desde su postura de la izquierda, primero en el PRD, ahora en Morena, siempre ha sido un político distante a las causas, frío, y que de alguna manera no es presente cuando estallan este tipo de problemas. Solo lo que estamos viendo es un reflejo de cómo opera, cómo gestiona y cómo actúa cuando más se requiere que la gente obtenga respuestas de él. Y bueno, ya para señalar, y cerrando también, el tema, digamos, que detonó todo esto, los aires acondicionados. Hay un dato muy crítico, Alan, y es el siguiente. El ISSSTE federal asignó 1.96% de su presupuesto a la instalación de aires acondicionados y mantenimiento de aire acondicionado del ISSSTE hace 2 años. 1%. Menos del 2%. En un estado como Sonora, claro. Eso te habla de que las prioridades no están bien establecidas, de que hay un desconocimiento de las necesidades del personal, de los derechohabientes, y que pone en riesgo la salud de las personas. Totalmente. Y bueno, el delegado, la verdad es que pues ausente totalmente, ¿no? Muchos adjudican esta ausencia desde la llegada de Andrés Manuel López Obrador, que pues de alguna forma desapareció, ¿no?, esta figura del delegado, pero la verdad es que pues ni a quién reclamarle muchas veces, Jesús. Sí, no hay una presencia clara como antes pasaba en años anteriores del delegado. Vemos nada más que estas figuras o estos puestos aparecen a la hora de las fotos o de firmar contratos, como pasó con el último contrato disponible que publicó el ISSSTE Federal, que deja registro del último servicio que pagó de instalar y dar servicio a sus sistemas de aire acondicionado, ¿no? Es un contrato que viene firmado por el subdelegado del ISSSTE en Sonora y por el jefe de compras. Fuera de ahí, no aparece, es invisible, y como comentas tú, este modelo de gestión o de distribución de las delegaciones borró del escenario la presencia, la reacción de algún representante directo del gobierno federal, no únicamente del ISSSTE, sino en general, en todas sus áreas o en todas sus secretarías. Y bueno, esto es, repito, resultado de un abandono sistemático. Y bueno, así como el abandono sistemático, tenemos un hospital fantasma y un delegado fantasma también que pues ojalá se apareciera de vez en cuando. Jesús Ibarra, ¿cómo te encontramos en redes sociales? Pues creo que simplemente googlean mi nombre y bueno, ahí aparecen los posteos, las entrevistas con ustedes. Claro. Y algunos de los contenidos que publico de forma independiente. Perfecto. Muy bien, pues vamos a estar muy al pendiente de este tema. Muy buen reportaje como siempre, Jesús. Te mando un fuerte abrazo. Un saludo, Alan, y también un saludo a tu audiencia. Hasta luego. Perfecto. Ahí está.